brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases, ni un paso atrás. Prolecul fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex Unión Soviética, luego de la toma del poder por parte de los bolcheviques tras la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917. Se trata de una abreviación del término cultura proletaria, y su propuesta estética estuvo basada en la promoción de las manifestaciones artísticas elaboradas por la clase trabajadora y en la creación de un contenido auténticamente revolucionario, el cual intentaba reflejar la visión del mundo que había desarrollado el proletariado soviético. De igual manera, abogaba por una ruptura total con las manifestaciones artísticas propias de la burguesía, para poder construir propuestas estéticas significativas para las clases trabajadoras. Debido a ello, las personas que fundaron y se integraron a este movimiento artístico consideraban que el arte y la cultura constituían herramientas fundamentales para la construcción del socialismo y la revolución proletaria. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prolecul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, la cual busca difundir los principios del marxismo-leninismo desde una óptica fresca y renovada, que genere conciencia entre las filas del proletariado de México, desde la perspectiva de las y los trabajadores del arte y la cultura. En este espacio podrás escuchar mesas de análisis, cápsulas biográficas, entrevistas, noticias de México y el mundo, además de una agenda cultural alternativa, popular y proletaria. Esto es Prolecul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Quédate con nosotros. Guerra de clases, lucha brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases, ni un paso atrás. Guerra de clases, lucha brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases, ni un paso atrás. Hola camaradas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Prolecult, el podcast artístico más cultural de la red. ¿Cómo estás, camarada? Muy bien, camarada, con mucho calor, una noche muy calurosa aquí en la Ciudad de México, en la CDMX, pero también muy especial porque nos visita la CENTE que está en en huelga nacional indefinida y les tenemos acampando en el Zócalo. Entonces, muy emocionado por eso, camarada. Qué bueno, la lucha de clase presente. Así es. Y vamos a escuchar un poco más sobre esa noticia en una de nuestras secciones de las noticias también, para que escuchen eso también. Y bueno, el día de hoy también vamos a abordar temas como el foro de Yan'an sobre la literatura y el arte, una biografía de Elizabeth Catlett, una trabajadora del arte y maestra afroamericana mexicana, que también está muy interesante su vida. Y claro, del otro lado del río, la cápsula donde les presento noticias de los movimientos sociales, las luchas obreras que suceden en Estados Unidos. Y sí, tenemos un programa bueno hoy, yo pienso. Bueno, ahí no sé si quieres comentar algo, camarada. Así es, un programa muy interesante con nuestras acostumbradas cápsulas, lo que callamos los marxistas, la cápsula biográfica, al otro lado del río y nuestro noticiero y las entrevistas. En las entrevistas Así. tenemos una interesante y bonita entrevista, lo que viene siendo la bonita entrevista a dos camaradas de Saint Pauli Bloque México, que son seguidores de este equipo de fútbol que juega en Alemania en la Bundesliga y que está en la primera división, pero pues que es un equipo de fútbol muy especial porque se asumen abiertamente antifascistas. Entonces ya nos contarán nuestros camaradas de San Pauli de qué va este tema de su bloque México. Bueno, Eso. muy interesante también. Bueno, pasamos entonces a nuestra sección de lo que callamos los marxistas. Así es, camarada. Vamos. Lo que llamamos los marxistas. Bueno, camaradas, pues ya estamos aquí en su muy gustada cápsula, Lo que callamos los marxistas, y como bien dijo mi queridísimo camarada Iván, hoy vamos a hablar sobre un texto fundamental dentro de la literatura comunista. Se llama Intervenciones en el Foro de Yan'an sobre arte y cultura, o sobre literatura y arte,
que es un texto de Mao Zedong. Hoy estamos analizando un texto de Mao. No somos maoístas, en Urtarte nos manejamos más dentro de la línea marxista-leninista, pero pues obviamente no somos sectarios, dogmáticos, doctrinarios, ni nada de eso. Entonces, pues somos personas abiertas, críticas y este texto es muy bueno. Me parece que no se contraponen absolutamente nada con respecto a la línea política ideológica que maneja Urtarte, salvo que tú pienses otra cosa, camarada. No, no, estoy de acuerdo. Creo que tiene lecciones muy importantes, especialmente para las y los trabajadores del arte, que pues quieren aprender más sobre la importancia del arte y la cultura en la lucha, ¿no? Sí, 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 así es. Eh, iba a comentar algo, pero se me fue la onda. Yo creo que es el calor. Ah, sí. Bueno, yo no sabía nada sobre, la verdad es que no me he puesto a estudiar sobre historia de la Revolución China, salvo lo más esencial de la Gran Marcha, el Gran Paso adelante, la Revolución Cultural, algunas cosas como muy, muy elementales. Entonces yo no sabía qué era esto del foro de Yan'an. Me puse a investigar y encontré una página, un portal web muy interesante que se llama tricontinental.org y ahí publicaron en 2022 un dossier en donde no se presenta el texto de Mao como tal, porque bueno, ese texto es muy famoso, es muy fácil de encontrar en la red, pero viene una explicación del contexto de la ciudad de Yan'an. Entonces, bueno, pues esta ciudad de Yan'an fue base del Partido Comunista Chino antes de que llegaran a Beijing o a Pekín, tomaran el poder y ya se instaurara, digamos, el poder del Partido Comunista Chino. Durante algún tiempo fue la base de los comunistas chinos, en la década de los 30 principalmente. Y bueno, durante esa época, cuando tenían el control de la ciudad de Yan'an, es que se hace un foro para convocar artistas e intelectuales a participar en este foro y ver de qué forma los y las trabajadoras del arte podían aportar al proceso revolucionario. Y bueno, a partir de esa convocatoria en la que evidentemente participa Mao Zedong, hace algunas intervenciones, por eso el texto se llama Intervenciones en el Foro de Yan'an, en donde, pues bueno, da ciertas orientaciones con respecto a lo que es el arte y la cultura. Y bueno, ya lo vamos a ir abordando, pero pues a esta ciudad de Yan'an lo que más me llamó la atención de este dossier que leí además del texto de Mao, es que muchos artistas o trabajadores del arte o estudiantes incluso, personas que todavía todavía no trabajaban en el arte, que apenas estaban en conservatorios, en universidades, en escuelas de arte, de artes plásticas, etcétera, recorrieron una travesía, algunos de miles de kilómetros, tomando en cuenta la geografía china que es tan, tan amplia, para llegar a esta ciudad de Yan'an, que si mal no recuerdo está en el noreste del país y bueno, tomando en cuenta las condiciones geográficas en la década de los 30, en esa China que estaba entre la disputa por expulsar al imperialismo japonés, entre si triunfaba el Partido Comunista Chino, en esas alianzas temporales que tuvieron con la burguesía nacional, con el sector más progresista de la burguesía nacional china, etcétera. Bueno, pues no había las vías de comunicación como desarrolladas, entonces muchos artistas, muchas trabajadoras y trabajadores del arte llegaron caminando y en recorridos de meses, de semanas, de miles de kilómetros para poder ser testigo de lo que estaba ocurriendo en esta ciudad que era el bastión de la Revolución China antes de que triunfara. Entonces, bueno, quería como dar ese pequeño preámbulo histórico. Sí, nomás y rápido también agregar como este foro estaba sucediendo también en un punto donde se estaban uniendo miles y miles de personas al partido, que, bueno, Mao y los dirigentes decían que andaban trayendo ideología burguesa y pequeño burguesa, entonces también querían como reeducar a estas bases para corregir errores que estaban viendo que estaban cometiendo, ¿no? No vas a agregar eso también. Claro, eso es fundamental porque sin duda alguna, las organizaciones revolucionarias necesitan crecer, necesitan fortalecerse, tener más manos para realizar más actividades revolucionarias, pero el gran riesgo de cuando creces, cuando empieza a crecer mucho, como creció el Partido Comunista Chino en ese contexto,
pues es que pueden llegar personas a lo mejor bien intencionadas, pero con poca claridad teórica y política y que reivindiquen posturas, como bien dices, burguesas o pequeño burguesas, y que fue un poco o un mucho lo que ocurrió sobre todo con estudiantes de arte que venían de contextos urbanos y que veían con menos de contextos urbanos occidentalizados además por el imperialismo que había estado sojuzgando al pueblo chino y bueno, ya se habían occidentalizado varias ciudades. Entonces llegan con esta lógica occidental, urbana, pequeño burguesa, como bien dices, viendo con desprecio el arte popular, el arte campesino, el arte de raíces más antiguas, no occidentales. Y bueno, ahí viene un primer choque y por eso es importante las intervenciones de Mao para precisamente orientar las actividades artísticas y culturales, que las reconoce evidentemente como un arma muy poderosa, pero que tiene que ser bien encausada para la revolución. Sí, y bueno, pienso que esa es una buena transición, ¿no? Porque también menciona eso en este, no sé si llamarlo documento o libro. Ujú. Am, pero bueno, no sé si ya le entramos, cámara. Sí, adelante, si quieres entrarle. Sí, sí, bueno, lo voy a llamar documento, ¿no? Este documento se divide en dos partes, en introducción y conclusiones. En la introducción, Mao plantea de qué van a hablar y debatir en el foro, ¿no? Y plantea temas como la importancia del arte y la literatura y la importancia en que se desarrolle en como lo nombró, el mecanismo general de la revolución. Y se me hizo muy interesante cómo pone énfasis en la importancia en su contexto de que estaban viviendo ellos en el frente cultural y el frente militar, como obviamente se necesitaban sostener en el frente militar, que literalmente estaban en guerra, pero también necesitaban poner importancia en el frente cultural que estaba contribuyendo en reducir gradualmente la influencia de la cultura feudal y la cultura burguesa que le estaba sirviendo al imperialismo. Sí, sí, así es. Y de hecho menciona, ¿no? Que se puede combatir con la pluma y con el fusil, si no recuerdo Ajá, mal. Ajá, la frase. Bueno, le podemos agregar, ¿no? Se puede combatir con la pluma, con el pincel, con sí, la plumilla de la guitarra, etcétera, ¿no? Y sí, con el fusil. Y efectivamente, ahí es un punto importante porque Mao le da una gran importancia al arte y a la cultura, a este elemento simbólico en el proceso de las transformaciones subjetivas del proletariado y del campesinado pobre en China. Es decir, no se deja de reconocer lo material, las condiciones objetivas materiales generadas por el imperialismo, por el capitalismo, etcétera, pero también es importante atender estas condiciones subjetivas que genera el arte y la cultura y pues evidentemente Mao afirma, ¿no? Tajantemente que el arte se produce en una sociedad dividida en clases sociales y, antagónicas con intereses irreconciliables y que el arte juega un papel, ¿no? Y que tiene que adoptar una postura o estás con la burguesía o estás con el sí, proletariado y en ese sentido pues el arte apolítico no existe y evidentemente debe de tomar y toma, aunque a veces los trabajadores del arte no sean conscientes de ello, toma todo trabajo artístico una postura política, ¿no? Per se. sí, sí, exacto. Ujú. Y también otra cosa que se me hizo importante es cómo explica que hasta ese momento los que trabajaban en la literatura y el arte estaban luchando de forma aislada y no estaban vinculados. Y pienso que eso es muy interesante porque se puede aplicar ahorita, ¿no? Cómo las y los trabajadores del arte trabajan de forma más aislada mm, y pone la importancia en estar organizados. Creo que es una lección buena también. Sí, por supuesto, ¿no? Bajo esta lógica pues una autonomía muy posmoderna, de yo soy autónomo, independiente y no me vinculo con nadie, bajo esta lógica, incluso me atrevería a llamar solipsista, de no querer organizarse en procesos comunitarios o colectivos. Efectivamente, se cae también en esta posición. Y algo que también me parece bien importante del texto de Mao es cómo reconoce en el pueblo, en las masas, en el campesinado en este caso, un conocimiento, un lenguaje al cual los artistas o los estudiantes de arte o ya los trabajadores del arte, digámoslo así, consagrados, porque llegaron personas que se dedicaban al arte y que ya eran muy reconocidos, por lo menos en China,
les pide, ¿no? Que escuchen al pueblo, que escuchen su conocimiento, sus Ujú. experiencias, sus vivencias, y que de ahí hay mucho material importante para hacer estas obras artísticas, literarias, en la pintura, en la música, etcétera. Y bueno, se crean óperas, se escriben novelas en torno a la vida del campesinado pobre de la ciudad de Yanán, ¿no? Ese llamado de Mao me parece fundamental. Sí, sí, esa era parte de las conclusiones después de los debates. También, am, también me llamó la atención en esas conclusiones fue una crítica de que se oponía a la crítica que decía que poner énfasis en estudiar el marxismo-leninismo mataba arruinaba los métodos creativos. Estoy buscando la frase exacta, ¿no? Que no te deja ser creativo si estudias mucho el marxismo-leninismo y todo eso. Pero dijo, no, no, o sea, es importante conocer la técnica y expresarte, ¿no? Pero a fuerza, no, los trabajadores del arte y los escritores, todo eso no se escapan de la necesidad de estudiar el marxismo-leninismo para poder, pues, hacer obras buenas y útiles en el proceso revolucionario. Sí, así es, totalmente. Disculpa si brinqué un poco de una sección a otra. No es que fuera así como que ya vamos a concluir vamos con las conclusiones, pero me vino de pronto a la mente. Pero me parece que en ese mismo sentido, y se menciona en el texto, Mao también cita a Lenin, un texto que también ya en nuestros círculos de estudio, digamos, al interior de Urtarte, hemos estudiado sobre la prensa, me parece que se llama, qué tipo de prensa debe haber, algo así, Sí, en ajá, donde Lenin también habla precisamente sobre el papel que deben fungir, en este caso, los literatos con respecto a que tienen que ser un engranaje más de la revolución, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, otra cosa que me llama la atención también, ya lo dije un poco, pero es el impacto, sobre todo de los estudiantes, de las y los estudiantes de arte que llegan a Yan'an y que dejan muchas comodidades del entorno urbano para hacer trabajos de campo, para saber qué significa sembrar la tierra, etcétera, ¿no? Y ujú, entonces ese trabajo práctico, esa praxis concreta también ayuda a que dejen de ver con prejuicio y con una mirada de soslayo, así como haciendo menos el arte popular, ¿no? Porque entonces ya entienden cuál es la lógica de estas comunidades de campesinos pobres. sí. Y también se agregó otra cosa, no sé si Ujú. querías continuar esa idea. No, no, tú No, sigue. también agregando un poco a lo que estabas diciendo de la importancia de no rechazar la arte popular, también se me hizo interesante cómo también aclaró que no se debe rechazar las lecciones que se pueden aprender del extranjero, como que no se cierran solo a lo chino, ¿no? Y como no negan esas formas artísticas del pasado chino y tampoco negan lo extranjero, pero lo que sí tienen que hacer es remodelarlo y hacer como un nuevo contenido para que pueda servir, ¿no? A ese proceso revolucionario que están llevando a cabo. Am, y sí, también agregué un detalle a lo que estabas mencionando sobre la cita de Lenin. Se me hizo importante cómo menciono esa cita para aclarar que ellos no son los primeros en, en decir que eh, la importancia del arte am, y a quién debe servir el arte y la literatura en ese proceso revolucionario, ¿no? Es como una continuación de ese mm, legado, ¿no? De la participación de las y los trabajadores de la arte y literatura. Am, y sí, eso por ahorita. Sí, pues insisto, no es un texto bastante interesante, me Sí. parece que sirve para la formación política de cualquier persona que esté vinculada con el trabajo artístico y cultural. Eh, Insisto, ¿no? A pesar de que nosotros no manejamos la línea maoísta, Ujú. nos aporta, la verdad es que hay que decirlo, ¿no? Nos aporta como militantes de Urtarte. Y
incluso me regreso a lo que leí en el dossier con respecto a que este texto, pues es un texto bastante famoso a nivel mundial, se conoce en varios países, se ha traducido a varios idiomas, evidentemente el español es uno de ellos, y además extractos de estas intervenciones en Yanán, que fueron publicadas además varios años después de que fue el foro. Posteriormente se incluyeron en el famoso libro rojo de Mao, ¿no? Que está lleno de citas y tal, que es como un libro fundamental para el movimiento maoísta, pero se incluye ahí y muchos, por ejemplo, Nicolás Guillén, el poeta cubano que escribió el poema de Sensemayá, en el cual Silvestre Revueltas se basó para escribir la obra del mismo nombre, la obra musical del mismo nombre de Sensemayá. Decía Nicolás Guillén de estos fragmentos de Mao en este escrito de intervenciones en el Foro de Yan'an, que es una guía materialista muy útil para las personas que se dedican, por ejemplo, al trabajo artístico. Entonces, pues sí es un texto fundamental, insisto, creo que cualquier marxista debería conocerlo y obligadamente cualquier trabajador del arte o trabajadora que se reivindique marxista, creo que es un texto fundamental y además muy, muy ameno, muy fácil, muy digerible, no es largo. Sí, estoy 100% de acuerdo, ¿no? Incluye bien atrás, bueno, como ya dije, muchas lecciones que puedes aplicar en tu trabajo artístico, cultural. Am, y sí, me detengo porque la verdad creo que sí se puede hablar bien alto sobre cada punto, cada conclusión, cada sección de las conclusiones, a detalle. Am, pero sí, estoy de acuerdo, es un documento importante e interesante para, bueno, todos, como ya dijiste, especialmente las y los trabajadores del arte. Así es. Pues adelante, camarada, si quieres tocar algún punto en particular, como profundizar de las conclusiones. Bueno, ya que dijiste. No, no, este, otra parte que considero importante es, hay una sección donde, voy a usar la palabra atacar, ¿no? Atacan ciertas posiciones que se estaban manifestando entre los artistas intelectuales, escritores, sobre, por ejemplo, la posición de que dice la misión del arte y la literatura siempre ha sido denunciar, ¿no? Denunciar lo malo que está pasando y todo eso. Creo que eso se puede aplicar al contexto actual, ¿no? Muchos crean mucha arte de denuncia, pero solo eso. Y aquí desarrolla más el tema sobre cómo no nomás se debe denunciar a no nomás se debe denunciar a los enemigos, pero también se debe educar y elevar a los obreros y a las masas populares, ¿no? Se ataca el problema de los errores, am, pero también necesitas, pues, alzar la conciencia y enseñar la solución al problema, no nomás así denuncia, denuncia, denuncia. Y pienso que eso es algo, se me hizo muy interesante eso y como, bueno, sería como lo personal, es fácil caer en solo denunciar con tus obras y como que a veces se olvida que no, también necesitas mostrar y educar sobre pues la respuesta al problema, ¿no? Y darle ejemplo de la escritura de la Unión Soviética y cómo ellos, los escritores soviéticos, presentaban el problema, pero no se concentraban en eso, ¿no? Sino le ponían más énfasis en las masas venciendo ese problema, ¿no? Uniéndose y saliendo adelante, ¿no? Am, no sé, nomás mencionar eso que se me hizo importante también. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además, yo veo como tres niveles, me acordé de alguna experiencia personal en una escuela de música en la que estuve. ¿Y a qué voy con los tres niveles? Me acuerdo que el director de esa escuela decía, el arte, la gente ya tiene muchos problemas, la gente se quiere olvidar un rato de tantos problemas que hay y para eso estamos nosotros, para que sea el arte ese espacio de distracción, de relajamiento. Y yo decía, no, ni madre, pues, si quieren Sí. relajarse, que vayan a, no sé, a otro lado, ¿no? Y que se relajen, pero el arte tiene que ser de denuncia, te tiene que Ujú. mover, te tiene que incomodar incluso, por supuesto que sí, el arte tiene que incomodar, pero además ya viene este nivel todavía superior al de, como bien dices, al de incomodar nada más, que es el de educar, ¿no? El que sea una Sí. herramienta también pedagógica para instruir a las masas y no nos ponemos en una
no adoptamos una postura así como de Prometeo que lleve el fuego a los seres humanos y los va a iluminar, sino Ajá. simplemente reconocer que en un contexto capitalista, el sistema se esmera en tener oprimidos y en la ignorancia a las grandes masas, ¿no? Pues eso Ujú. es algo, negar eso me parece absurdo. Entonces, pues sí, coincido contigo. Sí. Y bueno, pues sí, eso es nomás una parte de todo lo interesante que está en este documento, ¿no? Y también cómo pone énfasis en, dependiendo de quiénes van a ver tu obra o leer tu obra o esas cosas, también cambia cómo das el mensaje. Y es muy interesante todo, ¿verdad? Am, y sí, lo recomiendo también, sí. Lo Ampliamente, recomiendo mucho. Ujú. ampliamente recomendado y como dicen los memes, aprobado por Chayanne. La importancia, el énfasis que le pone a que los artistas y escritores vayan con el proletariado y no tengan miedo, ¿no? Que va a ser se me hizo muy importante como menciona que va a ser un proceso incómodo para este tipo de personas que pues, se acostumbra a estar entre cierto sector intelectual y todo eso, y es un proceso incómodo para ellos, pues, estar entre el proletariado pero es necesario ir por ese proceso para que puedan crear obras útiles y buenas, ¿no? Se me hizo interesante eso también. Sí, Oh, sí. oh, sí, perdón. Y también como Mau reconoció que él mismo como estudiante, él no quería, él no quería estar entre los obreros, pero corrigió esa idea que tuvo. Se me hizo interesante eso también. Sí, justo eso iba a decir. Yo creo que este proceso lo atravesamos muchas personas, ¿no? Hay que partir de un hecho también que es real y que es objetivo. Estudiar una disciplina artística o a cierto grado universitario o del sistema escolar, evidentemente, insisto, ¿no? En un mundo tan desigual, tan escaso de oportunidades, porque así está diseñado para que sea injusto, desigual, etcétera, sí nos coloca hasta cierto punto, digo, con muchos matices, pero sí nos coloca en un cierto puesto, en un cierto lugar de privilegio con respecto a una amplia mayoría de personas. Entonces, de pronto, esa posición social de cierto privilegio, de que tenemos acceso a ciertos conocimientos, insisto, artísticos, intelectuales, literarios, etcétera, de pronto nos puede hacer perder el piso, ¿no? Ujú. Y de pronto reencontrarte con la realidad al darte cuenta que formas parte del proletariado y que eres parte de esa misma clase oprimida, en un principio cuesta, ¿no? Si al mismo Mao le costó trabajo, pues imagínate a los simples mortales, cómo no nos va a costar trabajo. Sí, sí, la importancia de no caer en esa idea, ¿no? Cuando la gente dice, yo soy artista, yo no soy, yo no soy trabajador, yo soy artista. Yeah. Así es, totalmente. Más precarizado que muchos trabajadores, sin derecho a la salud, sin derecho a muchas cosas, pero artista. Sí. Eh, Así es. Pues muy buen texto este de Mao Zedong, lo recomendamos ampliamente. sí, eso fue lo que creamos los marxistas con este interesante documento y seguimos con la biografía. Nos vemos en la próxima. Cápsula biográfica. Bueno, camaradas, ya estamos aquí. Seguimos con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y en nuestra bonita sección biográfica, hoy tenemos a una mujerona, una verdadera mujerona que se llama Elizabeth Catlett. Quiero decir que algo que disfruto mucho de hacer este podcast, que a veces nos estresa, bueno, personalmente a veces sí me estresa mucho porque ya se llegan las fechas y así como que, tengo que leer tal cosa y tengo que investigar sobre tal trabajador del arte, etcétera. Pero me encanta porque al menos yo aprendo mucho. No sé si sea tu caso, pero yo no conocía a Elizabeth Catlett y estuve leyendo lo que tú mismo nos compartiste Ujú. para estudiar y me parece una mujer fascinante, realmente.
Sí, sí, también considero que la historia de su vida es muy interesante, también su trabajo lo considero importante y sí. Ya entrando en el tema, seguramente mucha gente la conoce, pero sí, o sea, no es como mi caso, que era completamente desconocida para mí. Seguramente mucha gente la conoce porque es una importante artista plástica, pero para quien no la conozca, que sea como mi caso, pues es fue una artista plástica de Estados Unidos de origen afrodescendiente, que vino a México y se quedó a vivir en México porque la exiliaron en Estados Unidos por su cercanía con organizaciones que tachaban de comunistas en el gobierno de Estados Unidos. El caso concreto del taller de gráfica popular que fundó Leopoldo Méndez. Y por eso digo que me gusta mucho hacer Prolet Cult, porque me permite ir como hilando historias de trabajadores y trabajadoras del arte con conciencia crítica, revolucionarios, etcétera. Entonces, bueno, se integra, ¿no?, al taller de gráfica popular de Leopoldo Méndez, que trae además toda una historia inspirados en José Guadalupe Posadas, quien también sobre quien ya hablamos también en este programa de Prolet Cult. Y bueno, empezaría por ahí, ¿no? Una mujer afrodescendiente, doblemente excluida por ser afrodescendiente y por ser mujer en una sociedad sumamente racista como Ujú. ha sido, es y esperemos que no, pero parece ser que seguirá siendo durante algún tiempo la sociedad estadounidense, una sociedad sumamente racista. Y en ese contexto, bueno, se desenvuelve como artista plástica que a través de su obra retrata muy bien la condición de la mujer afrodescendiente, primero en Estados Unidos y luego cuando llega a México, pues lo hace en México, y eso le cuesta el que le quiten la ciudadanía estadounidense, aunque bueno, ya después en el 2000 algo, la recupera después del año 2000, después de muchas décadas de haber estado censurada por el gobierno de Estados Unidos, sobre todo porque se da en el macartismo, ¿no? Que es esta época Sí. en la que se persigue terriblemente cualquier indicio, cualquier manifestación, ni siquiera comunista propiamente, sino cualquier voz disidente, inmediatamente había una cacería de brujas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar con eso. Sí, sí, y nomás para dar más contexto de su vida antes de que se mudara a México, y cómo se empezó a formar artísticamente. Am, Estudió en escuelas de arte en Estados Unidos y un punto en donde ya empieza a formar, voy a decir como formar su voz, ¿no? Su voz artística, fue cuando estudió con el pintor realista estadounidense Grant Wood. También chequen su arte de él, está muy interesante, sus representaciones de Estados Unidos, pero bueno. Y ahí él le aconsejó a Elizabeth que le presentara imágenes de lo que ella mejor conocía, ¿no? Y eso causó que empezara a hacer esculturas y pinturas de mujeres y niños afroamericanos. Am, y sigue, sigue su carrera artística, pero también como maestra, ¿no? Porque en ese momento, bueno, creo que también actualmente ser artista, ¿no? Es como una mujer negra en Estados Unidos. No, pues no era algo como que no. Actualmente está difícil y ahora imagínate en esa época también más. Entonces decide ser maestra ah, como ah, su carrera principal. Pero sigue con su práctica artística. Y ahí es cuando quiero dar el año correcto, en, en 1946 es cuando obtiene una beca del Fondo Rosenwald para viajar a México y estudiar ahí. Y ahí es cuando se integra al taller de gráfica popular que mencionaste, camarada. Y ahí también es en donde conoce a el grabador y muralista michoacano Francisco Mora, con quien se casa más tarde ese mismo año. Am, y también estudia en México en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda, en la Ciudad de México. Y ahí empieza
mejorar su escultura, ¿no? Porque pasa de la pintura a los grabados y la escultura. Y les recomiendo que busquen sus esculturas, las considero muy, muy buenas también. Am, y también, no sé si querías mencionar algo, cámara, me gustaría también abordar esa expulsión de Estados Unidos que mencionaste. Ah, sí, pues nada más, regresando un poquito, sus abuelos fueron esclavos, ¿no? Ajá. Se menciona en la biografía que nos mandaste y en otras cosas que estuve buscando. Y perdón, es el perro de mi vecino, o sea, su mascota, no que mi vecino sea un perro, sino su mascota. ¿Escucharon los ladridos? No, casi no, pero yo lo Ah, escuché. es que acá se escuchaban durísimos. Bueno, perdón por ese paréntesis innecesario. Decía que fue también la primer mujer que estudió una maestría Ujú, en esta escuela de arte de Estados Unidos. Y en esta página en este enlace que nos enviaste de la página, bueno, si quieres ahorita tú dices el nombre, mejor que nadie para decirlo, pero el escrito se llama de aquí y de allá, explorando la dualidad afroamericana y mexicana de Elizabeth Catlett, así lo pueden buscar en la red para que lean este articulito. Ahí viene un enlace con su tesis de maestría, que son 15 cuartillas más o menos, porque en realidad lo que calificaron fue la propia escultura que realizó de una mujer negra, si no recuerdo mal, y nada, bueno, eso, ¿no? Que fue la primer mujer que estudió una maestría en artes plásticas en esa, no sé si en todo Estados Unidos o en esa Universidad de Estados Unidos en particular. ujú. Ujú, nada más. Sí, nada más para mencionar cómo, pues, no fue, no fue fácil estudiar así, porque entró, fue aceptada, después de graduarse de la secundaria, fue aceptada en el Instituto Carnegie de Tecnología, am, pero cuando la escuela se enteró que era una mujer negra, le cambiaron su decisión y la rechazaron, ¿no? Entonces tuvo que estudiar en otra universidad, la Universidad Howard. Pero nada más agregar eso. Em, y si Ibas no a sé. mencionar algo sobre su expulsión de Oh, Estados sí, Unidos. sí. Sí, ajá. Bueno, sí, cuando ya empezó a trabajar con todos los otros integrantes del taller de gráfica popular, ahí es cuando se empieza a, pues, desarrollar su arte más. Y am, quiero compartir una cita de sus propias palabras de lo que aprendió en el taller. Ajá, comentó, Elizabeth Catlett comentó, aprendí cómo usar el arte al servicio de la gente con dificultades que lucha, para quienes solo el realismo tiene sentido. ¿No? Entonces empieza a formarse más, pues políticamente también, ¿no? Porque se empieza a integrar en ese contexto de trabajadores del arte bien involucrados en los movimientos de México en ese tiempo. Y como ella también participó en una huelga de ferrocarrileros en la Ciudad de México, que resultó en su arresto en 1949. Y hay un video en YouTube, está en inglés, donde es una entrevista con Elizabeth, en donde relata cómo vivió ese arresto y mencionó cómo agentes de gobernación llegaron a su casa y el momento que ella abrió su puerta, básicamente la agarraron y la llevaron por la fuerza, arrastrándola por las escaleras de su casa, amenazándola con que la iban a deportar a ella y a sus hijos, porque en ese momento ya tenía, creo que eran dos o un hijo en México ya, y la llevaron a un edificio donde habían otros extranjeros detenidos, y ahí la interrogaron y le enseñaron un papel con los nombres de diferentes extranjeros que principalmente era gente, bueno, Elizabeth Catlett cuenta que ella reconocía casi todos los nombres y la mayoría eran intelectuales, escritores, un director de cine que estaban huyendo de como ya mencionaste, la represión anticomunista en Estados Unidos, ¿no? Que, como ya mencionaste, nomás con tener una posición más progresista, ya te fichaban como comunista. Y pues claro, la lista incluía su nombre de ella, entonces ella en la entrevista dice que sospecha que pues su detención incluía información directamente de Estados Unidos, que Estados Unidos le brindó a México, porque ya estaba en la lista. Y luego pasaron 3 días de ser detenida ahí en una celda con otras mujeres extranjeras, pero después de 3 días fue liberada, ¿no? Y se salvó de ser deportada y le preguntó a su esposo y a sus amigos que fueron a recogerla quién la sacó y le dijeron que fue la Secretaría de Educación quien admiraba su trabajo y que tenían obras de ella.
Entonces quedó en la libertad como si nada hubiera pasado. Am, y nada más como paréntesis, pienso que eso ha sido interesante en la historia de los trabajadores del arte en México, que están muy activos políticamente y cuando son encarcelados por el hecho de que alguien en alguna posición tiene una de sus obras, como que se salvan de ciertas cosas. Pero bueno, am, pero debido a este arresto, es por debido a este arresto y su relación, como ya mencionaste, con trabajadores del arte e intelectuales comunistas que estaban en el taller y sus actividades, quedó bajo la vigilancia de la embajada. Y esto causó que al intentar regresar a Estados Unidos se le calificara como extranjera indeseable. Y pues ya no la dejaban regresar a Estados Unidos ni en la ocasión cuando intentó regresar porque su mamá estaba enferma antes de su fallecimiento, ni en ese momento la dejaron regresar. Entonces, en 1962, Elizabeth renunció a su ciudadanía estadounidense y se hizo ciudadana mexicana. Entonces, no sé, ese punto de su vida sí, sí está fuerte y pues interesante también, ¿no? Sí, yo no encontré tanta información sobre su arresto, estuve buscando, pero las fuentes que encontré no eran muy explícitas al respecto. Qué interesante lo que mencionas, lástima para los que no dominamos el inglés, que la entrevista en inglés, pero igual se le pueden poner subtítulos con YouTube. Pero bueno, más allá de eso, pues bueno, el movimiento ferrocarrilero fue un parteaguas en la historia de los movimientos sociales de México en el siglo XX. El líder histórico de los ferrocarrileros, que fue Demetrio Vallejo, que fue encarcelado, me parece que un año después del arresto de Elizabeth, y que estuvo muchos años en la cárcel, Demetrio Vallejo, tanto así que cuando viene el movimiento del 68, una de las demandas del pliego petitorio de los estudiantes era que se liberaran a todos los presos políticos y se mencionaba explícitamente a Demetrio Vallejo, el líder histórico de los ferrocarrileros, ¿no? Entonces, bueno, insisto, ¿no? Es un parteaguas en México, en la historia contemporánea de México para los movimientos sociales. Y bueno, ya después de los ferrocarrileros vinieron los médicos y bueno, después el gran movimiento del 68, pero pues ahí estuvo involucrada esta gran Elizabeth Catlett. Y bueno, en ese sentido, en el que mencionabas que a veces las personas que se dedican al trabajo artístico corren con cierta suerte porque algún funcionario de alto nivel le gusta su obra y eso les genera ciertos beneficios, como a Elizabeth, que la dejaron libre a los 3 días. Me parece que cuando hablamos de la biografía de Siqueiros también contamos una anécdota así, de que ya lo iban a encarcelar y siempre no. Una persona muy allegada al presidente, no me acuerdo si alemán no recuerdo al presidente en turno, que le gustaba mucho la obra de Siqueiros y lo manda a Argentina, ¿no? Algo así iba la Sí. anécdota, Ah, ahorita se me va un poco con la memoria, pero además, ya después de eso, en el 58 dice que se volvió profesora de escultura en Bellas Artes y que luego fue designada como directora del Departamento de Escultura y que también fue la primera mujer que ocupó en este puesto y trabajó ahí hasta 1975, que fue el año en que se jubiló. Entonces, pues insisto, ¿no? Aparte, en este tema de la emancipación de la mujer, aportó cosas fundamentales, ¿no? Eso quería sí, mencionar. sí, sí, y creo que también se puede aprender mucho de sus obras, ¿no? Y cómo mm, reivindica las luchas y aplica lo que aprendió en el taller de gráfica popular. Am, una obra que recomiendo que busquen se llama Sharecropper. Es uno de los grabados en linóleo que realizó mientras que estaba activa en el taller de gráfica popular. Creo de lo que leí, una de sus obras más famosas. Am, es de una mujer con un sombrero, pero ajá, sí, 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 ese. Y ajá, hay varios análisis que hablan sobre esa obra y sí, bueno, la considero muy buena, especialmente como si notas en su pecho, su ropa está siendo juntada por un pin para mostrar pues la clase trabajadora, ¿no? Y las condiciones en que se encuentran, pero al mismo tiempo am, mirando hacia arriba y cómo el sombrero
está como las imágenes religiosas, ¿no? Eh, como mostrando la dignidad de la clase trabajadora. Se me hizo interesante eso también. Qué interesante análisis de su obra. Efectivamente, vienen varias obras de ella en este enlace que nos compartiste, que igual lo vamos a dejar en los comentarios, en la descripción del video para que la bandita pueda entrar. Y otra cosa que me llamó la atención es que fue alumna aquí en México de Raúl Anguiano, que fue contemporáneo de David Alfaro Siqueiros, pero que Raúl Anguiano tenía una postura políticamente mucho más conservadora, ¿no? Admiraba mucho a Siqueiros por su obra artística, pero lo criticaba duramente por sus posturas políticas, pero bueno, también fue profesor de Elizabeth Catlett. Afortunadamente, solo fue mentor en el terreno de la técnica y no en el terreno político. Y otro muralista con el que también trabajó, que ahí también debo confesar mi ignorancia, porque pues bueno, los tres grandes muralistas son David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, pero está Miguel Covarrubias, del que no se habla tanto y a quien también me parece que conoció en el taller de gráfica popular. Entonces, bueno, ya habrá momento también de hablar sobre Miguel Covarrubias, pero también con él, ¿no? Tuvo una cercanía importante porque había coincidencias en cuanto al estético y también en cuanto a lo político ideológico. Sí, creo que es interesante como mencionaste lo más que aprendemos de diferentes trabajadoras y trabajadores del arte, las historias empiezan a cruzar, se expande nuestra visión. Am, y sí, me gustaría compartir otra cita de Elizabeth Catlett y cómo describe cómo debe ser el arte. Y bueno, aquí está, esta es la cita. Elizabeth dice, para mí el arte debe surgir de una necesidad de mi pueblo, debe responder a una pregunta, despertar a alguien o impulsarlo en la dirección correcta, nuestra liberación. Entonces ahí, bueno, creo que es una cita muy buena en donde muestra su visión de cómo debe ser el arte y pues toda la vida que vivió, ¿no? Y, y sí. Así es totalmente. Pues realmente, insisto, no es no hablo nada más por hablar, pero verdaderamente fascinante esta mujer, Elizabeth Catlett. Me encantó su propuesta estética, o sea, independientemente del tema ideológico y político que por supuesto me atrapa, me gustó mucho lo poco que vi en este portal de internet, algunos de sus grabados me parecieron realmente muy bien logrados y pues yo recomendaría mucho que la gente se acercara a a esta trabajadora del arte pues que también es mexicana, finalmente también es mexicana, ¿no? Se tuvo esa peculiaridad de tener raíces afro, haber nacido en Estados Unidos y haber pasado gran parte de su vida aquí en México. Ujú. Y aportar, ¿no?, a la formación de otros, am, bueno, artistas como maestra. Sí, Y sí. sí, así es, así es. Aquí, hace rato que estaba leyendo, debo confesar que estaba en el plantón de la CENTE, estaba la asamblea de la Conferencia Nacional de las Resistencias y pues bueno, haciendo balance sobre el plan de acción de la CENTE y cómo las organizaciones sociales le iban a entrar ahí a la coyuntura, etcétera. Y bueno, mientras estaban los camaradas debatiendo y analizando la situación, estaba un poco leyendo sobre Elizabeth. Y encontré este grabado también, que a ver si se ve. Ahí está. Lo voy a mover un poquito porque luego lo capta mejor la cámara, pero no sé, me gustó mucho y me parece que se ve, digo, no podría decir un argumento técnico, lo digo muy así porque inconscientemente o porque lo veo y como que me late, veo como ahí la influencia del taller de gráfica popular que Ajá. encabezaba Leopoldo Méndez, ¿no? Seguramente habrá quien pueda argumentar técnicamente. Este grabado se llama In Harriet Tubman, I Helped Hundreds to Freedom, que quiere decir en Harriet Tubman, yo estoy ayudando, o Ajá. A ver, repito. In Harriet Tubman,
Ajá, Harriet Tubman. Ajá. I helped Yo ayudé. hundreds to freedom. Yo ayudé a liberar cientos de personas. Ah, ok. Sobre la figura de Harriet Tubman que am, ayudaba a escapar a esclavos. Ayudaba a los esclavos a escapar. Ah, ok, ok, ok. Mira, no me sabía esa historia. Yeah. Va, va, va. Bueno, pues me gustó mucho este grabado de algunos de los que vi, que es del 46-47 y que se imprimió en el 89 del siglo pasado. En fin, pues no sé si quieras comentar algo más, camarada. Mm, no, creo que nomás sería repetir lo que ya mencionaste. Sí, su historia, pues la considero am, muy interesante y pues sí, su arte también muy buena, sus reivindicaciones sobre cómo debe ser el arte y también recomiendo buscar sus entrevistas en YouTube. Ahí están en inglés, pero creo que sí tienen, a veces sí te pueden poner la opción de que se traduzcan los subtítulos. Así es. Bueno, yo sé que es como muy, deberíamos de tener las imágenes listas y proyectarlas, pero esta escultura también me pareció fantástica. Ujú, Y así, de este estilo, o sea, se nota además el estilo de Elizabeth, ¿no? Como que desarrolló, como decías hace rato en la cápsula de lo que callamos los marxistas sobre el lenguaje artístico, desarrolló un lenguaje que era muy propio de ella, que la caracterizaba, ¿no? ujú, Y muy buena, muy, muy buena. sí. Bueno, camaradas, pues esto fue la cápsula biográfica, Elizabeth Catlett. Ujú. Muy contento de haberla conocido. Y pues seguimos adelante con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más. La entrevista. Camaradas, ¿qué tal? Pues seguimos aquí con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y esta es nuestra sección de entrevistas y pues estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos a dos camaradas, a dos compas que forman parte nada más ni nada menos que de Saint Pauli Bloque México. Entonces, bueno, nos da mucho gusto que hayan aceptado brindarnos un poco de su tiempo para esta entrevista. Ya teníamos rato buscándolos para ver si podíamos contactar algo y tratar de unir, ¿no? De unir fuerzas, de unir voluntades en lo que se pueda, ¿no? Para transformar el mundo, básicamente. Entonces, pues bienvenidos, Opi y Rodrigo. Nos da mucho gusto tenerlos en Prolet Cult. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué Gracias, tal? ¿Qué buenas tal? noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Opi, para empezar contigo, ¿nos puedes explicar qué es el Saint Pauli? Así brevemente, un pequeño resumen. Sé que es difícil, pero bueno, si se pudiese. San Pauli es un barrio de Hamburgo, allá en la ciudad de Alemania, que aproximadamente en 1910 crea un equipo de fútbol de barrio, ¿no? Para competir, porque Hamburgo ya tenía su propio equipo. Crea un propio equipo de barrio, eh, donde pues, trabajadores, pescadores de oficio entraron a jugar, ¿no? Entonces, muy respaldado por el barrio. Y al paso del tiempo, eh, se crean dentro de las gradas principalmente estos mitos antifascistas, estos mitos anarquistas, incluyentes, ¿no? A favor de la diversidad de las minorías, y fue creciendo y ha ido creciendo durante tanto tiempo hasta la fecha en donde todos estos discursos toman fuerza y se contemporaneizan de acuerdo a lo que va sucediendo en las épocas y en el mundo, para poder generar este gran mito a partir de todos sus seguidores en diferentes peñas a nivel internacional. Entonces, habemos muchos seguidores, entre ellos nosotros como seguidores oficiales, un grupo oficial de México para San Pablo. Ok, ok, muchas gracias, Opi. Rodrigo, y en este momento, ¿cuál es la situación del equipo de fútbol como en concreto allá en Hamburgo, en Alemania? Bueno, es extraña en el sentido de que extrañamente está, digamos, en primera división.
tal como equipo, ahorita dejando de lado lo ideológico, yéndonos al puro fútbol, es un equipo al que no le vas por, ahora sí que por los resultados, ¿no? No le vas porque esté en los primeros lugares, no le vas, porque esté campeonando siempre, todo lo contrario, de hecho es, irle al San Paulo y son unas pocas desilusiones, unas, pocas alegrías dentro de muchas desilusiones, ¿no? Como meramente hinchas del fútbol. Ahorita están en primera división, llevan ya así un par de años. Justo hoy se acaban de sacar el punto que los salva, que los mantiene otro año más en primera división, que es la Bundesliga 1. Esos son los logros, ¿no? Los máximos logros que ha aspirado el San Pauli en su vida. Eso por el lado futbolístico, creo que ahorita es lo máximo, ¿no? Que se ha llegado a nivel histórico. Y pues ahí está el equipo tratando de competir, que obviamente dentro de lo que se puede con las nóminas que sabemos que son grandísimas en Europa y más en Alemania, pero pues ahí está, ¿no? Ahorita es la realidad del equipo, está compitiendo, digamos que juega su liga aparte de las que juegan los grandes equipos, su liga es no descender, ¿no? Ahorita, normalmente es un equipo que siempre ha estado en segunda división, en la Bundesliga 2, a partir de que subió hace un año, se pudo mantener, y pues esa es su realidad, ¿no? Ese es su campeonato que juega, y hoy digamos que ganó su campeonato, que es mantenerse en primera división otro añito más. Y con la sorpresa de que el equipo rival, que es el Hamburgo, este fin de semana también subió, ¿no? Que es su contraparte del San Paulo, y entonces el siguiente año va a haber este clásico de la ciudad de Hamburgo en primera división. Órale, se va a poner bueno, pero qué chido también reivindicar esta parte de que se juega o se practica algún oficio, en este caso el fútbol, pues porque te gusta ya, ¿no? Más allá de pensar si vas a ganar o si vas a perder, etcétera. O sea, que el origen sea el gusto, ¿no? Por jugar, por patear la pelota, por convivir, etcétera, pues está bien, ¿no? O sea, ya meramente competitivo, pues pasa a segundo plano y creo que está bien, ¿no? Porque el mundo estamos bombardeados con que hay que competir y competir y competir y no, la vida es otra cosa, ¿no? Más que competir. Sí, justo, ¿no? Son estas pequeñas reivindicaciones que todavía nos deja el fútbol negocio, que ya son muy pocas, ya, o sea, obviamente la inclusión al sistema no se niega, obviamente, pero estamos ahí, pero pues hay pequeñas reivindicaciones, que es esto, ¿no? Como te repetía, ahorita te estaba mencionando lo mero futbolístico, pero no se puede dejar de obviar, ¿no? Que va en conjunto con lo social, con lo ideológico, y pues es mucho de lo que te decía, ¿no? O sea, al San Pauli no se le va por los resultados, muchas veces es por esta ideología. Cada temporada el estadio está lleno, está al tope en todos sus juegos, es de los equipos a nivel mundial que pueden presumir de eso, y más que, no, ser un beneficio económico, que seguramente lo es, pues es porque de todo el mundo van a ver al San Pauli por la ideología que he mostrado, ¿no? De unos años para acá. Y pues digo, por mucho que queramos hablar del fútbol, no nos podemos desprender de esta parte ideológica del equipo. Claro, claro, es fundamental esa parte de la ideología dentro del fútbol que se ha vuelto, o sea, el negocio, ¿no? Del fútbol que se ha vuelto algo bastante turbio, bastante oscuro, pero bueno, así se apodera el capitalismo de muchas manifestaciones humanas que son bellas, pero pues que el capitalismo las pervierte, ¿no? Las corrompe, así es. Sí. Opi, volviendo contigo, ya nos explicaste que, bueno, en 1910 se da este proceso de conformación de un equipo ahí en el barrio de Saint Pauli. Ahora, en México, ¿en qué momento se conforma Saint Pauli Bloque México y cómo se da este proceso? Eh, um, Hace aproximadamente, bueno, 7 años ya, porque el 25 de mayo cumplimos nuestro aniversario. eh, Había por ahí algunos fans de San Pauli y también muy ligados a la ideología, y buscando estas reivindicaciones, ¿no? Antifascistas y formar un grupo y ser seguidores del equipo. Entonces, de repente por Facebook nos encontramos y empezamos a hacer pláticas y hablar, y se funda este gran grupo, este gran bloque, donde pues a través del tiempo, poco a poco, han ido incrementando sus filas. Entonces ya somos
pues hasta ahorita creo que miembros somos como 27, con muchas ayudas, con muchos compañeros. Eh, Hay una peña en Mérida, en Chicago. Tenemos también compañeros en Jalisco, en Aguascalientes, en Toluca. O sea, ha ido creciendo por muchos lados, ¿no? Eh, pues sí, muy de la mano con todo este ideal que se crea en Hamburgo, allá en San Pauli, pero también sin perder los pies pues de la situación en la que nos encontramos acá, ¿no? Que no es la misma de allá. Entonces, tropicalizando conceptos, contemporaneizando discursos, ¿no? Muy de la mano de nuestra situación y muy de la mano de nuestras características. Entonces, afortunadamente se crea este bloque y este bloque ha sido un conjunto muy interesante en el paso del tiempo porque como tal no se podría definir como un colectivo porque muchos no compartimos ideas, pero compartimos un fin, ¿no? Entonces, eso enriquece todavía más el trabajo, enriquece mucho más las ideas, enriquece hasta el trabajo personal de cada uno de los miembros. Entonces, pues, desde entonces seguimos trabajando y ha sido muy satisfactorio. Órale, qué padre. Sí, pues es fundamental, ¿no? Buscar, bueno, somos diversos, tenemos diferencias, pensamos de mil formas, pero es fundamental, sobre todo como clase obrera, como parte de la clase trabajadora a la que pertenecemos, pues, fortalecer lo que nos une, ¿no? Eh, la, eh, que nos indignen las injusticias, que nos mueva a ver las desigualdades, que nos preocupe mejorar las condiciones laborales, las condiciones de nuestras compañeras mujeres trabajadoras, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí es donde creo que hay que apuntalar. Y bueno, en ese sentido, Rodrigo, ¿nos podrías decir, ya nos comentaba un poco Opi sobre esta lógica del bloque México, pero ¿tú por qué crees que es importante que haya un bloque México de San Pauli en nuestro país o más específicamente en la Ciudad de México? Ya, bueno, más que importante, digo, te podría decir, personalmente para mí es importante, este, obviamente por ideología, todas estas situaciones, pero digo, me voy más atrás, crear estos grupos que se compaginen fuera del bloque, o sea, en general, ¿no? Conjuntarnos, hacer sociedades, hacer conjuntos, hacer bloques, es sumamente importante, ¿no? En estas épocas donde se nos intenta individualizar, y separar, ¿no? Es como que la estrategia mucho obvia que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo del capital, de los poderes fácticos, ¿no? De individualizarte, separarte justamente del grupo para que pues, ahora sí que no haya organización, ¿no? En ese sentido, entre más separados estemos, es más fácil este tipo de dominaciones, ¿no? Y ya atrayendo a esta situación, a lo micro, en el caso del bloque, pues a mí me resulta súper importante justo crear en ese sentido comunidades, ¿no? Tener cosas afín, como lo dijo bien Opi, pues, tal vez somos de diferentes ideologías, unos tal vez más recargados a la izquierda, otros dentro de las izquierdas también tenemos ahí nuestras diferencias, obviamente mucho coqueteo ahí con el anarquismo, muchas situaciones de estas, digo, eso, pues cada quien viene de una situación cultural, sociocultural diferente y pues X, ¿no? Eso viene pasando a segundo plano, que es muy importante, pero justo lo que comentaba Opi, ¿no? Dejando eso de lado y haciendo grupo entre nosotros, dejando las diferencias y más bien concentrándonos en lo que estamos teniendo como pensamiento en común, que justo son estas reivindicaciones, que son estas luchas de clase, ¿no? Obviamente a favor de proletariado, a favor de las minorías, a favor de estas que a veces hay que ser muy extremos, a veces se nos puede criticar en general a las personas de extremistas, pero a veces hay que irse muy al extremo, ¿no? Para justo que volteen a ver de este lado, ¿no? Así que con tibiezas no se puede a veces, ¿no? Y digo, en ese sentido, esa es la naturaleza un poco del bloque, digo, es muy, lo especificó muy bien Opi ahorita, pero sí, ya más explicado es esto, ¿no? No sé, tener fines, proponer nosotros causas que estemos viendo, cada uno tal vez tendrá unas causas o le pegarán más en el corazón otras causas, le moverán más otras causas,
pero se aceptan, ¿no? Se aceptan y las aceptamos como nuestras, ¿no? Una vez que se proponen en el bloque y el bloque acepta, pues vamos a ayudar a esta causa, pues ya se toman como propias, ¿no? Y a veces te adentras, tal vez tú estabas un poco alejado, no sé, de la salud de las mujeres en situación de pobreza, tal vez tus luchas son otras, pero una vez cooptado por el bloque estas situaciones, pues te adentras, ¿no? Y te das cuenta y te abre un poco la mente, ¿no? Te abre, güey, hay muchas otras situaciones por las que es válido luchar, por lo menos voltear, por lo menos lanzar reflectores y así, ¿no? En cada una de nuestras consignas en los espacios en los que intentamos ayudar, pues tal vez muchos no estamos adentrados, ¿no? En todas ellas, tal vez otros tienen más conocimientos, no sé, de la causa indígena, tal vez la situación pro-palestina, la situación antifascista, esta situación, pero justo es eso, ¿no? Entre muchos, obviamente acaparar las más posibles y pues, hacer un grupo, ¿no? Individualmente somos no que seamos débiles, pero obviamente el conjunto, el grupo, la unión sí parecerá muy trillado, pero sí, la unión hace la fuerza, ¿no? Para caer en un espacio común, pues a reserva de no tener otro, sí, la unión hace la fuerza, y pues es justo eso, ¿no? En diferentes, como te decía, ¿no? Hay por ahí la lucha contra esto, la lucha contra tal y todo, y pues creo que en grupo es más fácil, o por lo menos más bonito, aunque sea ir luchando e ir caminando juntos. Claro, claro. Y lo que dices es muy cierto, ¿no? Nos buscan atomizar, como luego se dice, ¿no? Por ahí. Y entonces, a ver, las mujeres tienen su lucha, los ecologistas tienen su lucha, los que se dedican al arte tienen su lucha, en fin, pues hay un montón de problemáticas y de pronto nos quieren como Y encasillar, separar. ¿no? En diferentes luchas y así para el capital, pues es más fácil o cooptar esa lucha o aplastarla, ¿no? Y pues así, todos disgregados. Es muy cierto lo que dices. Y bueno, volviendo contigo, Opi, y basándome en lo que decía Rodrigo con respecto a cómo se van tomando las decisiones dentro del bloque, a pesar de la gran diversidad de pensamientos que hay al interior. ¿Qué viene para el bloque en fechas a corto, mediano, largo plazo? ¿Qué tienen planeado? Porque pues andan muy activos, eso sí lo he visto tanto en la calle como en las redes sociodigitales. Entonces, ¿qué viene del bloque? Pues ahorita viene una fiesta el sábado y todos están invitados. Y se va a poner muy bueno porque además se va a presentar uno de nuestros compañeros, Eric, que es un compa que está muy guapo y que rapea muy bien, entonces se va a poner muy chido, ¿no? En el Multiforo, en el Multiforo 246 a las 3 de la tarde, todos están invitados. Y hay mucha calle por si no cabemos todos. Fuera de eso, después de eso, hemos hecho trabajos ahorita con Reina Madre, que ha sido un trabajo muy bueno y muy importante por parte que lo ha encabezado una compañera para el apoyo a Papá Nicolau y colposcopías y estudios mamarios para las mujeres, ¿no? Eso ha sido impresionante la respuesta y ha sido un gran trabajo. También se ha trabajado con una comunidad en Chimalhuacán para un trabajo de box, comunidad y educación. Se ha trabajado también con filosofías, se ha trabajado con migrantes y, y bueno, ¿qué es lo que viene? Pues ahorita también continuar con todos este tipo de trabajos, o trabajar con una casa hogar que se llama Mercedes, ahí en San Cosme, eh, y poco a poco está reivindicando muchas otras causas, ¿no? Yo creo que se viene también una solidificación por parte del bloque, una solidificación también con un gran trabajo que han hecho unos compañeros de fútbol, que ese es el equipo del bloque que han jugado en una liga aquí en la Ciudad de México, donde han llegado a ser campeones, ¿no? Y también necesitamos todos de todo el apoyo de todos, ¿no? Y ellos han hecho un gran trabajo y ayudan mucho también para la colecta, para la presentación, para defender desde este deporte. En lo personal, a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Nunca me ha gustado. Y hay veces que Rodrigo me ha tratado de explicar, pero yo le agradezco mucho su esfuerzo, ¿no? Entonces, entonces, se vienen varias cosas, cosas importantes.
seguir para adelante. Hay que trabajar también, hay que hacer lazos muy, muy íntimos con Toluca, con Jalisco, con Mérida, con Chicago. Este, en la medida que se pueda también trabajar con otras peñas, vienen de Atlanta, vienen de Holanda, vienen de muchos lados, ¿no? Al final, pues los pasos van a seguir siendo los mismos, tratar de hacer comunidad, tratar de hacer colectividad, buscar esta colectividad con todos estos grupos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a todos los demás, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Y yo creo que lo que también nos espera el Bloque México, nos espera a todos como grupos, a ustedes, ¿no? Seguir haciendo todo esto, seguir alzando la voz, seguir buscando espacios y pues conjuntar todo el trabajo que sea posible. Perfecto. Sí, 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 pues estamos en esa misma línea con toda la disposición. Aquí en la Ciudad de México le damos más a la música, entonces si en algún toquín, en alguna fiesta consideran este, que podemos aportar algo, nuestro granito de arena con música, con todo gusto, nos dará muchísimo placer poder tocar en algún evento de ustedes. Y entonces el evento del aniversario es este sábado, que es 17. 17 de mayo, en Foro 246. Sí, Así es, en Querétaro 246 justo, se llama Multiforo Ah, 246, está en la calle de Querétaro, el número 246, en la Roma Norte. Justo es Querétaro e Insurgentes, la esquinita, ok, donde están las carnitas. Ahí. sí, ahí. perfecto, perfecto. ¿Algo más que quieran agregar, compañeros? Pues no sé, Opi, ¿quieres? Mm, bueno, de nuevo agradecer estos espacios, eh, haciendo tal vez la invitación, el llamado, justo como lo mencionaba Rodrigo, como lo mencionabas tú, esta intención de que tienen aquellos de atomizarnos. No, por favor, júntense, hagan colectividad, busquen, hagan teoría también. La teoría también es importante para hablar de todo esto. Hagan sus debates, hagan sus encuentros, ¿no? Mientras más peleados, pues más unidos estamos. La paradoja funciona. Todo puede funcionar. Contemporanicen sus discursos, contemporanicemos todos. Los cambios que se vienen, bueno, más bien no, los cambios ya están presentes. Entonces necesitamos discursos nuevos para poder confrontar otro tipo de cambios, ¿no? Discursos que pueden surgir a partir de todo lo que nosotros creemos para poder sostener y solventar, pues, tanto a nosotros como a las generaciones que vienen, ¿no? Pues, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Entonces, este sábado, a partir de las 3 de la tarde, en Querétaro e Insurgentes, en el Foro 246. ¿Algo más, Rodrigo, para despedir? Pues igual para ahondar un poco esto, ¿no? Lo que venimos platicando, lo que viene comentando un poco Opi, muchas veces hay que sí, juntarnos como grupo, pero también hay que, una invitación a no separar cosas. Digo, nosotros obviamente se juntó por el fútbol, como se dice, no hay una frase igual para seguir con los espacios comunes. El fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Pero eso nos lleva a otras cosas, nos ha llevado, como dice Opi, hay que estudiar mucho, hay que teorizar, pero también hay que hacer comunidad, hay que hacer grupo, hay que tener acción y todo se junta, ¿no? No está peleado nada, ¿no? Hasta esta situación de la recreación que nos han querido estigmatizar, que es obviamente quien va a un bar, va a una cantina o quien se divierte, obviamente está dejando de luchar, ¿no? También el ocio es parte de esto, ¿no? Es parte de los derechos, ahora sí que proletarios, y de todos, no dejarse ahora sí que agüitar por eso y hacer conjunto no solo de personas, sino de actividades y todo, y seguir luchando y seguirnos organizando, ¿no? Igual, muchísimas gracias por el espacio, siempre, ya llevamos años en esto, obviamente con las causas antihomofóbicas, antisexistas, antifascistas, todas estas situaciones, un poco lo que se comentaba hace rato, como dicen, sigo yo con los espacios comunes, la revolución será feminista o no será, todas estas situaciones, ¿no? No sé, la situación de la ecología, ¿no? O sea, si no es con revolución, si no es de izquierda, estás haciendo pura nada, ¿no? Está Jardinería. haciendo, así es, justo, jardinería, ¿no? Hay que complementar todo desde aquí y desde acá, ¿no? Claro.
otra vez agradecer y igual también en lo que podamos ayudar. Muchas gracias por el espacio. Es súper interesante y súper bello encontrar estos espacios y que nos brinden y nos estemos uniendo. Este, con un poquito así que tengamos en común, podemos hacer grandes redes, que de eso se trata, creo yo, para tratar de mitigar estos latigazos. Bueno, Opi, algo a manera de cierre que nos quisieras compartir con la posible audiencia que va a ver este programa. Y mucho de lo que se dijo también, tiene que ver con la importancia de hacer colectividad, la importancia de que se unan, de que se junten, de que busquen cosas, de que se pongan a estudiar, de que debatan, de que contemporanicen todos los conceptos que puedan o modernicen o actualicen todo lo que tengan que pensar, todo lo que tengan que decir. Los propios cambios a nivel mundial se prestan para eso, para estar actualizando la lucha, para estar actualizando todo lo que sea necesario. Y al mismo tiempo, en esta búsqueda de hacer colectividad, hagan amistades también, observen más al otro, eso se pone muy interesante. Eh, pues sí, de ahí para todo, crezcan, busquen otros colectivos, únanse, trabajen entre todos juntos y generemos más de estos espacios, ¿no? Al contrario, muchas gracias, Demian, por darnos la oportunidad y por abrirnos estos espacios para poder tanto conocernos como, pues, como para futuros trabajos o futuras fiestas. Gracias. Así es, así es. No, pues estamos muy contentos en Urtarte por fin establecer este vínculo, este lazo, que esperemos de muchos frutos, no en un sentido productivista, ¿no? Como ahora de que todo es producir, producir, y tienes que, pues eso, ¿no? Que genera, ¿no? Te dicen todo el tiempo que tenemos que generar, sino más bien en esta lógica de camaradería, ¿no? De fraternidad, de construir lazos para transformar el mundo, o por lo menos nuestro entorno más inmediato. Así es, totalmente de acuerdo, mi estimado Oki. Bueno, y en tu caso, Rob, ¿qué te gustaría comentar con la audiencia? Ya, Manuel, un poco para ir cerrando. Ya, pues digo, desde lo que dijo el Opi, ¿no? Ya creo que muy puntual su entrada del Opi, pero sí, justo es eso, ¿no? Hacer colectividad, hacer grupo. Hablamos un poco hace rato en las intervenciones pasadas que esto de que la búsqueda del capital es separarnos y luchar contra eso, ¿no? Hay veces que desde de todos lados, ¿no? O sea, desde el vecino, desde el fútbol, se pueden hacer trincheras y creo que eso es un mensaje que no que dar nosotros, pero creo que es un mensaje válido en general. Unirte con tu vecino, unirte con tu compañero de trabajo, unirte con estas personas que no están cerca de ti, pero que estamos pensando lo mismo o luchando por lo mismo, ¿no? Hablabas mucho eh, del pensamiento, ¿no? Que es súper diverso entre todos, pero pues hay que buscar esas afinidades para justo hacer colectividad, ¿no? Y creo que a veces son más las afinidades que lo que podamos decir, lo que podamos tener en contra, ¿no? Y más digamos, de quién estamos en contra y de quién estamos a favor, ¿no? Y creo que muy bien lo resumió Opi, tener esa validación de grupo, de hacer colectividad, y creo que básicamente es eso, ¿no? O sea, al fin y al cabo, para los fines que se haga eso, creo que el principio es eso, buscar al de al lado, buscar al de enfrente, buscar el de arriba, buscar al de abajo, y tener un poco de empatía, y justamente esta empatía va a generar sociedades, ¿no? Y redes, hay que trabajar esas redes, pero como bien dice Opi, no nada más hay que trabajarlas así, no, no hay que estudiar, hay que actuar, y todo, ¿no? Todo viene de la mano, no se deja de estudiar, no se deja de militar, y muchas cosas de eso, ¿no? Y hacer redes en ese sentido. Creo que muy bien lo resumió, y pues, digo, además, esta es una opinión de cierre, y pues hacer grupo, ¿no? Hacer redes y hacer colectividad, lo básico. Totalmente de acuerdo. Y tener en cuenta, como bien dice el enemigo común, el capitalismo y el fascismo, que es una de sus expresiones más jodidas que pudo haber desarrollado este sistema económico. Y De pues, acuerdo. están ahí muchas coyunturas, ¿no? Está la lucha y la resistencia de los maestros de la CENTE por mejores condiciones tanto laborales como en general del sistema educativo.
sigue lo de Palestina, muy álgida la situación, lamentablemente los bombardeos y la política genocida sigue constante en la franja de Gaza. En fin, ¿no? Hay un montón de coyunturas y pues ojalá que podamos coincidir en estas luchas que se están presentando. Justo, de acuerdo. ¿Algo más, compas? Opi, ¿quieres opinar algo más? Eh, sí, pues los esperamos en la fiesta del próximo sábado. A ver si pueden asistir. Sí, el próximo sábado, 17 de mayo, los esperamos en la fiesta del bloque, del San Pauli. Y muchas gracias por este espacio. En realidad, parece regresamos a lo que comentábamos hace rato, ¿no? El estadio común, pero en serio, muy agradecidos por este espacio que nos proporcionan. Y justo esto, ¿no? Lo que estábamos hablando de redes, qué bello y qué bonito es hacerlo y juntarnos con personas que también estén llevando a cabo su lucha. Muchísimas gracias, conforme al cierre, muchísimas gracias y pues aquí estamos de este lado para quien le interese, aquí estamos abiertos. Como dice una de nuestras frases, todos los colores son bienvenidos, todas las ideologías son bienvenidas acá, digo, no todas, pero tenemos sus reservas, obviamente, pero ahí estamos abiertos a debatirlas por lo menos, ¿no? Y muchísimas gracias otra vez por el espacio, qué cool que se abran espacios como este y que nos den la oportunidad a nosotros. Y muchas felicidades por lo que están haciendo y muchas gracias por permitirnos ser parte de esto. Hola camaradas, esto es Del Otro Lado del Río, la cápsula donde les presento noticias relevantes de los movimientos sociales, luchas obreras, etc. que suceden en Estados Unidos y que no son compartidas de forma completa por los medios de comunicación oficiales. Hoy les hablaré sobre las acciones en solidaridad con Palestina que siguen y la represión creciente que se está enfrentando. Comencemos. Como mencioné en la cápsula anterior, empezaron las detenciones de estudiantes residentes por agentes de migración y la amenaza para deportarlos por sus acciones en solidaridad con Palestina. Primero se empezó con arrestar estudiantes residentes que participaron directamente como dirigentes en los campamentos y organizadores de protestas en solidaridad con Palestina, como Mahmoud Khalil, el cual les conté su caso en la cápsula anterior y actualmente sigue detenido. Pero después también se empezó a arrestar y amenazar con deportación a estudiantes que no eran organizadores ni dirigentes, sino simplemente por estar presentes en alguna protesta o hasta por escribir algo en contra del genocidio. Y les presentaré unos casos recientes de esto. El 5 de marzo, Yeon Seo Chung, una residente legal y estudiante de Barnard College en Nueva York, fue arrestada junto a otros estudiantes mientras protestaban en contra de la expulsión de estudiantes por sus actividades en solidaridad con Palestina. Se le acusó de, entre comillas, obstrucción de la administración gubernamental por supuestamente no dejar a policías pasar, pero según sus abogados no fue a propósito, sino que se atoró entre todas las personas en la protesta, mientras la policía intentaba pasar a donde estaban los estudiantes para supuestamente investigar una amenaza de que había una bomba en el lugar. Y Yeon Seo fue arrestada, pero no fue encarcelada. Nomás se le dio un papel diciendo que en otra fecha necesitaba regresar y presentarse ante una tribunal penal. Entonces se fue a casa. Pero en el transcurso de 8 días, de repente su residencia legal fue revocada y luego agentes de migración la empezaron a buscar para arrestar y deportarla a Corea, donde Yeon Seo nació. Los agentes de migración primero fueron a la casa de sus papás, pero no la encontraron ahí. Luego los agentes fueron a su dormitorio en la universidad. Y es importante mencionar que los agentes de migración necesitan una orden de un juez que les dé permiso para entrar a la universidad y a su dormitorio. Primero le pidieron permiso a la universidad, pero la universidad les dijo que no podían entrar. Entonces los agentes consiguieron la orden de un juez, pero diciendo que la universidad estaba, entre comillas, dando hospedaje a una persona que entró al país ilegalmente, lo cual es completamente falso en el caso de Yeon Seo. Entonces, como tenían la orden de un juez, sí pudieron entrar a la fuerza, pero Yeon Seo no estaba ahí, entonces no la pudieron arrestar. Al enterarse de todo esto, Yeon Seo básicamente tuvo que esconderse y pudo contactar a su equipo de abogados y empezó una defensa legal. Y sus abogados sí lograron que la corte decidiera dejar que Yeon Seo pase el proceso en libertad. La noticia también inmediatamente se empezó a compartir en redes sociales y las organizaciones sociales también empezaron a movilizarse en solidaridad con ella. Y mientras continúa el caso en la corte, se han estado publicando muchos documentos donde se muestra cómo, después de su primer arresto el 5 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, envió el nombre de Yeon Seo al gobierno federal
Y el secretario de Estado, Marco Rubio, específicamente ordenó la deportación de Yoon Seo, porque su presencia en Estados Unidos, entre comillas, tendría consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de Estados Unidos. Y todos los que se han estado movilizando en solidaridad con Yoon Seo han estado expresando cómo las acusaciones del gobierno federal no tienen ningún sentido, porque Yoon Seo no organizaba las protestas, no es dirigente de alguna organización, no hablaba con la prensa, etc. Simplemente estaba presente y expresaba su apoyo por Palestina en su escuela. Los abogados de Yoon Seo también ponen énfasis en cómo el secretario de Estado no tiene la autoridad para revocar la residencia legal de alguien y deportarlo solo porque él dice. Actualmente Yoon Seo y su equipo de abogados continúan esta defensa legal y las organizaciones sociales continúan organizando mítines para demostrar que no está sola. Ahora pasando a otro caso, el 25 de marzo en el estado de Massachusetts, Rümeysa Öztürk, una estudiante de Turquía que estudia en la Universidad Tufts, fue arrestada por agentes de inmigración encubiertos mientras caminaba. Where the police? Yeah, you don't look like it. Why are you hiding your faces? Why are you hiding your faces? Yeah. Take everything. Yep, I'm gonna take it down. Yeah, we're gonna take a look. Después de ser arrestada, Rümeysa estuvo desaparecida por 24 horas. Luego se supo que fue llevada a un centro de detención de migrantes en Massachusetts. En este punto hubo una orden de un juez ordenando que no la sacaran de Massachusetts, pero la administración de Trump ignoró esto y dio la orden para transportarla a Nueva York, luego a Vermont y finalmente a Luisiana. Este constante transporte es una táctica que se está viendo actualmente para no poder rastrear a los detenidos y para obstruir los procesos legales. Este caso inmediatamente obtuvo mucha atención en redes sociales y en medios de comunicación por el impacto del video y porque Rümeysa no estaba activamente participando en protestas, no fue previamente arrestada en alguna acción, no era parte de una organización activa, etc. Sus compañeros y la abogada de Rümeysa afirman que su visa estudiantil fue revocada y fue arrestada solo por coescribir un artículo en el periódico estudiantil donde critican a la universidad por no cumplir con resoluciones que fueron aprobadas por el Senado académico, las cuales eran reconocer que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio, que se haga una disculpa por declaraciones que hizo el rector, que la universidad revele sus inversiones y que rompa relaciones con empresas con vínculos directos o indirectos con Israel. Como el caso empezó a recibir más atención nacional, luego un vocero del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Rümeysa fue arrestada por, entre comillas, participar en actividades que apoyan a Hamas, pero claro, sin presentar alguna evidencia. Luego el secretario de Estado, Marco Rubio, también dio su postura sobre el arresto de Rümeysa. We gave you a visa to come and study and get a degree, not to become a social activist that tears up our university campuses. Se iniciaron movilizaciones en diferentes estados en solidaridad con Rümeysa. El equipo legal de Rümeysa continuó trabajando duro en contra del equipo representando al gobierno federal. Incluso se involucró el consulado de Turquía para apoyarla. Finalmente, el 9 de mayo, un juez ordenó la libertad de Rümeysa bajo fianza, debido a que Rümeysa afirmaba que se violaron sus derechos a la libre expresión y el debido proceso cuando fue arrestada, y porque el gobierno de Estados Unidos no había proporcionado ninguna prueba que respaldara su exigencia de continuar teniéndola en el centro de detención. I am a little bit
tired, so I will take some rest, but I really appreciate you being here. Thank you so much for all the support and love. Rumeysa, we love you! Y actualmente Rumeysa continúa su proceso legal en libertad, sin restricciones para viajar y sin que migración la siga vigilando. Pasando a otro caso, a fines de abril en el estado de Michigan, el FBI y la policía estatal allanaron 5 casas de estudiantes de la Universidad de Michigan. La oficina del fiscal general le dijo a la prensa que estas acciones no fueron relacionadas a los estudiantes participando en protestas, sino por una investigación que están haciendo por, entre comillas, actos de vandalismo y mensajes políticos en contra de miembros de la administración universitaria. Nadie fue arrestado ni se levantaron cargos en contra de algún estudiante, pero mientras los estudiantes estaban esposados, los policías sí se llevaron pertenencias y electrónicos de los estudiantes. Los estudiantes han tomado acción legal y sus abogados dicen que no hay evidencia que conecte a los estudiantes con el supuesto vandalismo. Lo único que conecta a los estudiantes a cada uno es el hecho de que han participado activamente en las protestas universitarias y que se está violando sus derechos a la libertad de expresión. Y sí, estos nomás son unos casos principales. Y a pesar de esta intimidación y amenazas, continúan las movilizaciones en apoyo a Palestina y para denunciar las acciones del gobierno federal. Les seguiré informando. Nos vemos en la próxima. Continuamos con Prolet Cult. Noticiero Hurtarte. Bueno, cámaras, continuamos con Prolet Cult. Esta es nuestra sección del noticiero, donde les vamos a presentar noticias relevantes de lo que sucede en México. ¿Qué tenemos hoy, camarada? Así es, camarada, pues ya había mencionado en algunas cápsulas previamente que la CENTE llegó a la Ciudad de México, o bueno, las secciones de otros estados, porque la sección 9 y la sección 10 están aquí en la Ciudad de México, pero llegaron secciones de otros estados. La más numerosa sin duda es la sección 22 de Oaxaca. En el marco del 15 de mayo, del Día del Maestro, fue que arribaron a la capital del país y a partir del 16 de mayo iniciaron la huelga nacional en exigencia de una serie de demandas que, a decir de los profesores, llevan 7 años negociando y dialogando con la Cuarta T y no llega a buen término esta negociación, y es por eso que han decidido iniciar una huelga nacional indefinida hasta que se vean satisfechas estas demandas. Cabe mencionar que previo a esta huelga hubo un paro de 24 horas, luego uno de 48 y luego otro de 72 entre los meses de enero y abril de 2025. Y bueno, a partir del 15 de mayo, la CENTE ha decidido, pues, ahora sí que echar toda la carne al asador, reestructurar sus fuerzas, y pues es algo sumamente positivo. En primer lugar, porque se están reivindicando demandas que son fundamentales para el Magisterio Nacional. Y en segundo lugar, es fundamental porque se vuelve la CENTE nuevamente punta de lanza del movimiento social, la parte más fuerte, más combativa y mejor organizada del movimiento social, y sobre todo en una coyuntura en la que venimos de 7 años de marasmo, de flojera, de cooptación de los movimientos sociales, de esperanzas poco sustentadas en la Cuarta T y que era necesario bajarle a la movilización. Pues bueno, ahora la CENTE con este paro nacional reactiva y se vuelve punta de lanza de la lucha de clases en nuestro país. Y bueno, ¿qué es lo que está demandando la CENTE? Aquí tengo una infografía bastante bonita que han estado repartiendo en el plantón. Perdón, antes de pasar a la información, un breve paréntesis. Evidentemente, estamos acuerpando el plantón en compañía, o digamos en un trabajo coordinado con tanto de Hurtarte como con la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, el Frente Popular Revolucionario y el Partido Comunista de México Marxista-Leninista. Hemos puesto una carpa ahí en el Zócalo y estamos con una presencia constante y permanente ahí en el plantón.
Estas ojeras que se ven son, son producto de pasar la noche allá en el plantón, pero pues convencidos y convencidas de que hay que acuerpar esta lucha fundamental del Magisterio Nacional. Y bueno, ahora sí, entrados en el tema, lo que dice la CENTE, dice, ¿sabías que te presentamos algunos datos que motivan la huelga nacional de la CENTE? El presupuesto federal de 2003, perdón, que del presupuesto federal del 2023, más de 402 mil millones de pesos fueron destinados a la SEP y en 2024 superaron los 430 millones y hasta el día de hoy no hay justificación real de esos gastos. Es decir, una parte sustancial del presupuesto educativo se está yendo pues a gastos burocráticos o no sé cómo llamarlos, ¿no? Y no a darle mantenimiento a las escuelas, a aplicar programas de desayunos gratuitos para las niñas y los niños, temas de útiles escolares y uniformes gratuitos, evidentemente aumento al salario de las y los docentes, etcétera. Número dos, el presupuesto para educación en México se redujo en 2025 para priorizar el blindaje del ejército, procesos electorales y políticas extranjeras. Bueno, pues este proceso hecho al vapor, por ejemplo, en cuanto al electoral, este proceso hecho al vapor totalmente forzado de la elección de jueces y magistrados, que no sé en qué vaya a terminar, la verdad es que yo lo veo muy endeble, pero bueno. Número tres, en las escuelas las cuotas escolares se deben a que el gobierno no cumple con la gratuidad de la educación como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Número cuatro, los docentes trabajan tiempo extra en casa para preparar sus clases y estudian continuamente para dar una buena educación en las aulas. Aparte les toca organizar los eventos oficiales muchas veces fuera del horario laboral. Yo diría que la mayoría de todas las veces eso de estar preparando que para el festival, que se celebra no sé qué, que hay que adornar el patio, que hay que adornar los salones. Todo eso que se ve como muy normal, en realidad lleva mucho desgaste, mucho tiempo de trabajo, incluso de dinero. Los profesores siempre terminan poniendo de su bolsillo para hacer este tipo de eventos escolares. Eso lo sé, me consta, lo he visto a lo largo de toda mi vida de carrera docente. Y número cinco, los libros de texto gratuito, uniformes escolares y útiles escolares son un logro de la lucha del magisterio democrático aglutinados en Acente. Entonces, bueno, esos son 5 puntos que menciona y luego vuelve a decir la infografía. ¿Sabías que la demanda principal de los trabajadores es abrogar la ley del ISSSTE de 2007, ya que eliminó el derecho a la jubilación en mujeres a los 28 años de servicio y los hombres a los 30? Nos impuso el régimen de cuentas individuales donde no existe garantía de estabilidad laboral para el trabajador y nos condiciona el salario con la UMA, Unidad de Medida Administrativa, como medida económica en lugar de el salario mínimo. A pesar de autodenominarse el segundo piso de la cuarta transformación, la actual administración no ha tenido la voluntad de dar solución real a las demandas de los trabajadores. Y bueno, pues así está esto del paro nacional. Claudia Sheinbaum anunció el mismo 15 de mayo que va a haber un aumento del 9% al salario, cosa que dicen las y los profesores que es completamente insuficiente. De hecho, el año pasado fue de más del 10%. Entonces, pues es completamente, insisto, insuficiente con respecto a la inflación, al aumento de salarios. Los salarios de la docencia en México fueron castigados durante décadas, entonces ahorita se necesitan aumentos realmente sustanciales para evitar que un profesor pueda vivir sin tener que cubrir 2 plazas, porque con una plaza no da, simple y sencillamente no da para mantener a una familia. Entonces es la condición de muchas y muchos profesores que están cubriendo doble turno. Entonces imagínense la friega, la chinga de 2 trabajos y encima te llevas trabajo a casa de planeación, de elaboración de informes, de elaboración de exámenes, de instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un desgaste impresionante. Las personas se enferman, realmente se enferman. Yo lo he visto, soy docente de educación musical, pero veo a mis camaradas, sobre todo a mis camaradas mujeres, las chingas que se llevan y realmente es una cuestión delicada, muy delicada. Y bueno, además Claudia Sheinbaum comentó, ¿no? Que se les iba a dar se nos iba a dar una semana más de vacaciones. Eso ni siquiera es demanda de la CENTE. La CENTE no está pensando en descansar más, contrario a lo que mucha gente piensa debido a la mala información de los medios masivos. Esa no era una demanda de la CENTE. Ellos lo que están exigiendo es esto de la jubilación que se calcule en salarios mínimos y no en UMAS,
abrogación de la ley del ISSSTE 2007, una ley de Felipe Calderón. Claudia Sheinbaum se pasa y López Obrador se la pasaban hablando pestes de Felipe Calderón, que por su culpa la violencia, que se robó la presidencia, que le vendió la presidencia a Peña Nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues, en vez de hablar tanto, pues que deroguen la ley del ISSSTE 2007, que fue iniciativa de él, ¿no? Que echen atrás el proceso de extinción del ESME, que fue una iniciativa también de Felipe Calderón y que no han cumplido con las demandas del ESME, entre otras muchas cosas, ¿no? Ya me estoy saliendo del tema, pero así están las cosas con la CENTE y pues como es bien sabido, Urtarte está hasta las últimas consecuencias con el Magisterio Nacional. Acuerpamos su lucha, la hacemos nuestra y ahí vamos a estar en el plantón haciendo guardias, pernoctando. Ya estamos también organizándonos para llevar actividades artístico-culturales. Y pues eso, camarada, viva la lucha de la gente. Sí, y como dicen los cámaras, hasta la victoria, Sente. Hasta la Sí, victoria, gente. eh, Así es, de Chiapas a Sonora con la coordinadora. bueno, este, bueno, pasando a la próxima noticia, yo les quería presentar sobre la situación con la Casa de Moneda de México, la colección de medallas o monedas que sacaron y los ilustradores que han empezado a denunciar que sus obras fueron plagiadas para esta serie. Y me estoy refiriendo a una colección de dinosaurios descubiertos en México, que la Casa de Moneda de México anunció el 25 de abril. Y pues es una serie de 5 medallas, y tienen imágenes de dinosaurios descubiertos en México, como ya dije. Y hay dos versiones que están en la venta, una edición con el precio de 4,200 pesos y otra de 800 pesos. Y la verdad están muy padres las medallas, si ven las fotos. Y de lo que vi, al público también les gusta. Pero luego varios ilustradores que se dedican al trabajo de ilustrar dinosaurios, o también conocido como el paleoarte, han denunciado que los diseños de 3 de las medallas son sus ilustraciones y que fueron usadas sin su permiso, sin algún reconocimiento y claro, sin algún pago, ¿no? Y esto contradice cómo se ha estado promocionando esta colección. Diferentes medios de comunicación han dicho que es, y esta es una cita directa, basada en evidencia científica y desarrollada en colaboración con paleontólogos y artistas, ¿no? Una colaboración. Y entre estos ilustradores están a Gustavo Monroy, Alexis Uriostegui y Daniela Barrera Guevara. Y los ilustradores también han estado publicando en sus redes la evidencia, ¿no? De sus ilustraciones en comparación con los diseños de las medallas y están exigiendo que la Casa de Moneda de México dé una explicación, ¿no? O pues diga por qué no es plagio. Am, y esta situación también ha causado debate sobre si es plagio o no, porque am, si comparas las ilustraciones y las medallas, la forma del dinosaurio y el ángulo en que se le presenta, en general sí se ven iguales, pero cuando te fijas a detalle, hay como en unas de sus manos están un poco más para arriba, un pie está hacia atrás un poco. Entonces, los ilustradores dicen que esto es algo común en las obras plagiadas, ¿no? Para que puedan decir que es lo suficiente diferente, ¿no? Pero aclararon que tienen entendido que los dinosaurios no le pertenecen a nadie, ¿no? Es una representación científica. Ellos tienen eso claro, pero sus representaciones artísticas que ellos ilustraron basándose en sus investigaciones científicas, pues sí incluye, ¿no? Un, um, un grado de trabajo también. Y como la colección no está siendo regalada para que la población conozca y sea educada sobre estos dinosaurios, ¿no? Estos descubrimientos que han sucedido en México, sino que se están vendiendo por buenos precios, en mi opinión, no accesibles, ah, pues, am, pues lo consideran más grave que no están recibiendo nada, ¿no? Ni reconocimiento, ni crédito, ni nada de eso. Y me gustaría resaltar un caso específico de la investigadora y ilustradora veracruzana Daniela Barrera Guevara. El caso de ella es un poco diferente que los otros ilustradores porque ella hizo reconstrucciones de los cráneos de 3 dinosaurios y es importante aclarar que ella fue la primera en hacer esas reconstrucciones, o sea, porque antes de que ella hiciera eso, los dinosaurios se conocían a partir de restos fragmentados, ¿no? Entonces sus imágenes así nomás simplemente fueron copiadas y puestas en las medallas. Y bueno, están básicamente exigiendo alguna respuesta, ¿no? O alguna aclaración de la Casa de Moneda de México, am, y lo cual no han dado hasta este punto. Ya ha pasado varias semanas y bueno, y están pidiendo ayuda también para difundir esta noticia de lo que sucedió, ¿no? Y así está esa situación.
Está canijo. No, pues está canijo, sobre todo por lo que decías, ¿no? Están lucrando con esas imágenes, están vendiéndolas en 4,000 pesos, ¿no? 4,000 y algo, 800 y 4,000 pesos. Sí. Está cañón. Pues muy, muy interesante y también todo nuestro apoyo a Daniela y ¿cómo se llamaban los otros dos? Gustavo y Alexis. Así es, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con ellos para que se les haga justicia. Y pues desde aquí, desde este espacio modesto, denunciamos y nos sumamos a su lucha. Y Bueno, camaradas, pues esto fue el noticiero de Hurtarte y llegamos al final del programa, camarada. un programa muy bueno, creo que siempre digo eso, pero sí estuvo. Bueno, sí me gustó lo que hablamos hoy y ojalá también le guste a quien nos esté viendo o escuchando. Así es, así es. A mí también me gustó mucho, nos costó un poquillo de trabajo sacar este programa porque se acumulan las tareas, Sí. pero vamos a seguir esforzándonos para mes con mes traer Prolet Cult a todas y todos ustedes, ¿verdad, camarada? Sí, lentos, pero avanzamos. Lentos pero despacios, lentos pero mucho. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su atención, camarada. Nos despedimos con una rolita de nuestro compañero Miguel Ábrica, a quien le mandamos un cordial, afectuoso y combativo saludo. Y hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Camaradas, esto fue Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar. Yo he preferido cantar con libertad de soñar, que todos seamos el mar, que todos seamos la sal. Yo no le temo a volar y a soñar que el mundo gire en su lugar. Tanto silencio suelto y tantas ganas de gritar libertad. Tanta ceguera suelta y tantas ganas de mirar claridad. Claridad de andar un suelo de igualdad. Claridad de dar la mano a los demás, construyendo un buen futuro para andar, porque el arte del engaño es el que reina el mar. En este suelo si reclamas que eres criminal por exhibir la verdad. En este cielo al que vuela lo hacen recordar que bajo el suelo hay lugar. En esta casa de sal cuelgan y vierten el pan. Nos tenemos que matar para alcanzar un lugar. En esta casa de sal la esperanza nos amarra del pilar de este camino viejo que los que son más viejos nos dejarán, para seguir a marchar que los que vienen seguirán sin cesar. En esta casa de sal quiero sembrar semillitas que germinen dignidad. En esta casa de sal yo prefiero reclamar. Yo no me escondo de gritar aunque me juzgarán. Es relativo el andar. Yo no me escondo del ensueño porque llega ya
y hay que ayudarlo a pasar. Yo no me escondo tras la puerta de la libertad. Yo he preferido cruzar